Padre Cristo, hermanos, ya se ha llegado la hora de empezar con este y otro nuevo servicio. Y vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en las manos del Señor y quien sea que tome control de este servicio para que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Acompáñenme a orar. Bendito y buen Dios, lleno de amor y misericordia, te damos gracias, Padre Santo, en este otro día, Señor, por la vida y la salud que nos has dado primeramente, Señor, y por la oportunidad que nos has dado una vez más, Señor, de estar aquí delante de tu presencia, Señor, de compartir tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos que tú seas quien tome control de este servicio, Señor, y que uses mis manos, mis labios, Señor Jesús, que tú seas quien ponga las palabras apropiadas en mi boca, Señor, y que prepare los corazones y los oídos de los oyentes, Señor, para recibir tu palabra, Señor Jesús, que nos tengas en esta noche, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor Jesús. Amén y amén. Quisiera cantar una alabanza para la honra del Señor, que se titula Te alabaré. Aleluya. Pues ahora vamos a continuar con la cuarta parte, hablando sobre el nombre de Dios, cuarta parte. Y en esta enseñanza del día de hoy quisiera que meditáramos sobre, más que todo, sobre cuál fue el nombre que se usó en el tiempo antiguo cuando los primeros cristianos o los primeros hermanos de la iglesia fueron bautizados. Lo que estaremos mirando durante esta enseñanza es cómo Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya miramos durante los videos anteriores cómo Jesús es el nombre de Dios. Ahora miraremos en este video cómo Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quisiera que empezáramos con esta escritura para usarla como referencia, esta escritura tan conocida del libro de Mateo, capítulo 28.
verso 18 al 20. Y dice así, para la honra y gloria del Señor. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, aleluya. Debemos fijarnos en la palabra nombre. Dice: ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Y aquí me quedó al lado, cerquitas. Vamos a enfocarnos en esta palabra, la palabra en el nombre. Amén, Gloria al aleluya. Señor. Y el único modo de saberlo, cuál es ese nombre, es escudriñando la misma Biblia para saber en qué nombre bautizaban aquellos a quienes se les dio ese mandamiento, a quienes se les dio esa comisión, que fue a los apóstoles, amén. A ellos fue el que se les encomendó, a quien se les dio el mandamiento, de que fueran a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la Biblia no hay contradicciones, gloria al Señor. Así Amén. que les invito a que me acompañen para hacer un examen en la Biblia juntos, y que la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, nos dé testimonio del trabajo que les dio a sus apóstoles y de cómo lo fueron desempeñando. Amén. Aleluya. Vamos a leer esta otra escritura que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, 46 al 48. Y dice así, por la honra y gloria del Señor. Y les dijo: Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Verso 47 dice: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, Aleluya. dice el Señor Jesús. Ahora veamos cómo los testigos de la muerte y resurrección del Mesías, veamos cómo predicaban el arrepentimiento para el perdón de los pecados, como dice la Escritura, en su nombre, en el nombre que se les pidió que lo hicieran comenzando desde Jerusalén, dice la Escritura que acabamos de leer. Veamos cuál fue el nombre que usaron esos testigos de esas cosas, gloria al Señor. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice: vosotros sois testigos de estas cosas. Así es de que vamos a estudiar y examinar la Biblia para ver cómo esos testigos que Jesús nombró como testigos, para ver cómo hicieron el trabajo que Jesús les encomendó, para ver en qué nombre, donde dice y en su nombre, vamos a ver qué nombre usaron ellos para predicar y para hacer el trabajo que se les fue encomendado, empezando desde Jerusalén. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a empezar leyendo Hechos capítulo 2, versos 38 al 39. Y ahora miraremos cómo los testigos de la muerte y resurrección del Mesías predicaban el arrepentimiento para el perdón de los pecados en su nombre, en el nombre que se les pidió que lo hicieran, comenzando desde Jerusalén.
Veamos cuál fue el nombre que usaron esos testigos de esas cosas. Amén. Amén. Dice así, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice, para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Gloria al Señor. A través de esta escritura podemos ver en qué nombre los testigos de Jesús predicaban el arrepentimiento para el perdón de los pecados en la ciudad de Jerusalén. En el nombre, dice, de Jesús el Cristo. Porque Jesucristo es una palabra compuesta, amén, de Jesús y Cristo. Es una palabra compuesta. La palabra Cristo es la traducción del término en latín de Christus. Y Christos a su vez es una traducción del término griego Christos. Y asimismo Christos es la traducción del término en hebreo Mashiach, que significa ungido. Amén. Entonces, Jesucristo significa Jesús el ungido. Aleluya. Quiere decir que los testigos de Jesús predicaban el arrepentimiento para el perdón de los pecados en la ciudad de Jerusalén, como se les pidió, en el nombre de Jesús el ungido, gloria al Señor. Y como Cristo no es nombre, ni ungido tampoco es nombre, el nombre que usaban es el nombre del Señor Jesús, Aleluya. el ungido, gloria al Señor. Amén. Ahora veamos cómo los testigos de la muerte y resurrección del Mesías predicaban el arrepentimiento para el perdón de los pecados en su nombre en la ciudad de Samaria. Vamos a estar mirando varios ejemplos en la Biblia en diferentes ciudades para ver si ellos hacían algún cambio de ciudad en ciudad o seguían predicando en el mismo nombre de ciudad en ciudad. Amén. Vamos a leer la escritura que se encuentra un versículo nada más en Hechos 8:12. Y en esta escritura miraremos qué estaba pasando en la ciudad de Samaria, cómo lo estaban haciendo. Dice así la palabra de Dios, pero cuando creyeron a Felipe, ¿quiénes? Aquellos que estaban escuchando el mensaje o la predicación de Felipe, la enseñanza, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Voy a leer otra vez el versículo, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Ya vimos que significa Jesús el ungido, amén. Cristo Jesús es Jesús el ungido. Entonces el nombre que se predicaba en Samaria vemos que también era el nombre de Jesús. También en el nombre de Jesús estaban siendo bautizados tanto hombres como mujeres allí en la ciudad de Samaria. Gloria al Señor. El mismo nombre que se estaba usando en Jerusalén, en el nombre de Jesús, se estaba usando en Samaria. También el nombre de Jesús el ungido. Gloria al Señor. Ahora leamos otra escritura donde nos confirme con más exactitud en qué nombre eran bautizados después de las predicaciones. Amén. Amén. Ahí mismo en el capítulo 8, solo en el 14 al 17 del libro de los Hechos, solo unos versículos más abajo, del 14 al 17, dice así, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo.
pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados, ¿en qué nombre? Miren, En nombre de Jesús. solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Aquí nos confirma en qué nombre, ya sin título, ya sin el título de Cristo. Aquí nos confirma en qué nombre eran bautizados tanto hombres como mujeres en la ciudad de Samaria. Dice, pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aleluya. Ya vemos que ahí lo dice textualmente, muy clarito, amén. Eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ver otro ejemplo más, gloria al Señor. Otro ejemplo cuando se les predicaba ahora a los gentiles, amén. Ya no a los judíos, ya no a los samaritanos. Ahora vamos a ver cómo se les enseñaba a los gentiles también. Y el apóstol Pedro, para el que no lo sabía, fue el primero que les predicó a los gentiles, amén. El apóstol Pedro fue el primero que les predicó a los gentiles. Y vamos a ver este ejemplo cuando Pedro estaba en casa de Cornelio, gloria al Señor. ¿Qué estaba haciendo ahí? Predicando el mensaje del Evangelio en la ciudad de Cesarea, gloria al Señor. Y les voy a pedir que me acompañen a leer esta escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10. Solo 4 versículos, del 44 al 48. Son 5. Del 44 al 48. Dice así la palabra del Señor. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Aleluya. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y yo creo que nadie se opuso, gloria al Señor. Así de que como nadie se opuso, dice el 48, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Gloria a Dios. Quiere decir que todos los de la casa de Cornelio que escucharon el mensaje y que fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados en el nombre de Jesús también, así como fueron bautizados aquellos en Jerusalén, en Samaria y ahora aquí en la casa de Cornelio, gloria al Señor, en la ciudad de Cesarea. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a ver, a examinar un poquito la experiencia que tuvo el apóstol Pablo también, quien era Saulo de Tarso. Y vamos a leer esta escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 12 al 16. Dice así la palabra del Señor. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Aleluya. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré, dice Pablo. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas
su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora le pregunta, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál nombre fue invocado en el bautismo de Pablo? Amén, aleluya. ¿Cuál nombre sería invocado? Si ya vimos que en Jerusalén, en Samaria, en Cesarea, fue invocado el nombre del Señor Jesús, entonces ¿cuál nombre sería invocado aquí en Damasco, en el bautismo de Pablo? Yo creo que sin duda alguna también el nombre del Señor Jesús, Amén. porque era el nombre que estaban usando, el nombre que estaban invocando, gloria al Señor. Vamos a leer otra escritura más que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 19, versos del 1 al 7. Y ahora vamos a ver al apóstol Pablo enseñando en la ciudad de Éfeso. Ya después de que Pablo fue bautizado, ya después de que Pablo fue evangelizado, ya después de que fue invocado el nombre del Señor Jesús sobre él, vamos a ver qué trabajo estaba haciendo el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Y dice así la palabra de Dios: y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, o les preguntó más bien, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo, les volvió a preguntar, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Preguntó el apóstol Pablo. Y ellos contestaron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Amén. Amén. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. ¿De quién estaba hablando? Ahí lo dice, es decir, en Jesús. Aleluya. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados. ¿En qué nombre fueron bautizados? En nombre del Ahí Señor mismo Jesús. la Biblia nos da testimonio, dice, en el nombre del Señor Jesús Aleluya. fueron bautizados nuevamente porque ya habían sido bautizados. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Era un total unos 12 hombres. Gloria a Dios. Era un total de 12 varones, 12 hombres. Miramos aquí a través de esta escritura que el apóstol Pablo tuvo que hacer que esos 12 hombres, 12 varones, fueran bautizados otra vez. Pero esta vez en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué los mandó bautizar una vez más, pero ahora en el nombre del Señor Jesús? Porque el que no está o el que no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesús, sino en otro nombre o con otro título, es como si no hubiera sido bautizado. En el bautismo, gloria al Señor, tiene que ser invocado el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Para qué? Para que aquel bautismo sea válido y cuando estos 12 hombres o 12 varones fueron bautizados en el bautismo que estaba haciendo Juan el Bautista no estaba invocando el nombre del Señor Jesús sobre los que iban siendo bautizados. Por eso Pablo los mandó bautizar otra vez
invocando su nombre esta vez, el nombre del Señor Jesús, durante el bautismo. Gloria al Señor. Aquí podemos ver qué tan importante es que el nombre del Señor Jesús sea invocado en el bautismo, porque si el nombre del Señor Jesús no es invocado, no es pronunciado, aquel bautismo no tiene ninguna validez. Gloria al Señor. Ahora miraremos otra escritura y miraremos en cuál nombre fueron bautizados los hermanos de Corinto. Y vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Otros dicen, yo soy de Apolos. Y otros decían, yo soy de Cefas. Y otros decían, yo de Cristo. Y el apóstol Pablo les pregunta a los hermanos de Corinto y les dice, ¿está dividido Cristo? ¿O acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Oh, aleluya. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Qué preguntas tan interesantes estaba haciendo el apóstol Pablo. Amén. ¿Está dividido Cristo? ¿Está dividido el ungido? No, no está dividido. La respuesta es no. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? La respuesta nuevamente es no. Amén. Pablo no fue crucificado ni por ellos ni por nosotros tampoco. Amén, aleluya. Y dice, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Tampoco. No. Aunque hubieran sido bautizados en el nombre de Pablo, ¿de qué les serviría? No. De nada, es como si no hubieran sido bautizados, como si ningún nombre hubiera sido invocado. No tenía validez. Entonces, la pregunta aquí es, ¿en cuál nombre fueron bautizados los hermanos de Corinto? Claro está que fueron bautizados en el nombre de aquel que fue crucificado por vosotros y por nosotros. Y aquel que fue crucificado, claro está que fue el Señor Jesús. Amén, aleluya. Él fue el que fue crucificado por Dios. Dice, ¿acaso Pablo fue crucificado por vosotros? No. Quiere decir que andaban usando el nombre o invocando el nombre de aquel que había sido crucificado en la cruz del Calvario, amén. Y ese fue nuestro Señor Jesús. Amén, aleluya. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿en cuál nombre fueron bautizados los hermanos de Corinto? Sin duda alguna es, todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. La Biblia demuestra en absoluto que el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Pon la foto, por favor. Y asegúrate que se mire bien en la cámara, puedes enfocarla. Dice Mateo 28, 19. Dice Mateo 28, 19, aquí es un tal mandamiento o la ordenanza que el Señor Jesús les dio a sus discípulos, a sus apóstoles antes de partir. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando de ahí en el nombre. ¿Qué significa en el nombre? Está hablando en singular, de un nombre. No dicen los nombres, sino en el nombre, está hablando en singular. Ahora, Padre no es nombre, Padre es un título nada más. No hay nadie en el mundo que se llame Padre.
porque Padre no es nombre, es un título. El Hijo tampoco no es nombre, es un título. No hay nadie que se llame hijo, sino que, porque hijo no es nombre tampoco, sino hijo es título, gloria al Señor. Aleluya. Y Espíritu Santo tampoco es nombre, sino que también es un título, gloria al Señor. Entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo no es nombre, no son nombres. Estos no son el nombre, gloria al Señor, sino simplemente son títulos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos. Son títulos, no son el nombre. Porque el nombre es singular, no son tres. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero explicarlo un poquito más. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los creyentes, sus discípulos entendieron perfectamente a cuál nombre se refería Jesús. Porque si no hubieran entendido los apóstoles o los discípulos, le hubieran preguntado, ¿y cuál es ese nombre, Señor? Amén. Pero vemos que sus discípulos entendieron perfectamente en qué nombre era en el que deberían de enseñar y bautizar. Los apóstoles entendieron perfectamente que el nombre al que su maestro se refería era el nombre del Señor Jesús. Lo entendieron perfectamente. Por eso es cuando Jesús les dijo, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que los apóstoles o los discípulos no hicieron ninguna pregunta al maestro. Amén. Porque ellos no tenían ninguna duda de a qué nombre el maestro se estaba refiriendo. Y como ellos no tenían ninguna duda, sino que entendieron el mensaje perfectamente a qué nombre se estaba refiriendo el maestro, por eso no hubo necesidad tampoco de que el maestro les explicara o les diera una enseñanza de a qué nombre se estaba refiriendo. Amén. Gloria al Señor, porque los apóstoles entendieron este lenguaje hebraico en que se les habló que de qué nombre estaba el Señor hablando o refiriéndose cuando dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya miramos en todos los ejemplos, empezando desde Jerusalén, en Samaria, Cesarea, en Éfeso, en Corinto, como en todos los lugares donde los discípulos y los apóstoles o aquellos a quienes Jesús les dijo, ustedes son testigos de estas cosas, esos que fueron testigos de esas cosas, ahí miramos en todos esos ejemplos o testimonios bíblicos que leímos, que usaron el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué usaron el nombre del Señor Jesús? Porque ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Como les estoy tratando de explicar, ellos entendieron a la perfección cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como lo entendieron, lo empezaron a usar cuando predicaban y bautizaban en Jerusalén, en Samaria, en Cesarea, en Éfeso, en Corinto, el nombre del Señor Jesús. Aún miramos que aquellos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan y que no había sido invocado el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Jesús, el apóstol Pablo los mandó a bautizar nuevamente invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre del Señor Jesús. Amén, Porque ese es el aleluya. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieran otro nombre, ahí hubiéramos visto en los registros bíblicos cuál sería ese otro nombre. Pero ahí miramos que el nombre que se usó fue el nombre del Señor Jesús en todas las ciudades, en todos los bautismos, en todas las enseñanzas. Amén. La misma Biblia nos da testimonio y respuesta
de cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tenemos que añadirle nada. Ahí tenemos las respuestas en los ejemplos, en aquellos testimonios tan hermosos que tuvieron los apóstoles. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo son solo títulos. Amén. Quiero que les quede bien claro. La palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo son solo títulos. No son nombres ni nombre. Amén. El nombre de Jesús es y está sobre todo nombre. Amén. Aleluya. Por eso es que en ese nombre eran bautizados, porque el nombre de Jesús es y está sobre todo nombre. Gloria al Señor. Dice Filipenses 2, 9 al 10. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Tenía que y tiene que ser invocado en los bautismos aquel nombre que es sobre todo nombre, gloria al Señor. Para que aquel bautismo sea válido, tiene que invocarse o pronunciarse el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, gloria al Señor. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús es el nombre de la deidad también. Es el nombre del Dios supremo, gloria al Señor. Por lo tanto, por eso es que su nombre está sobre todo nombre. Al sea la honra y la gloria al Señor. Su nombre es mayor que cualquier otro nombre en los cielos, en la tierra o aún hasta en el infierno. No hay otro nombre que esté sobre el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Su nombre es mayor que el de cualquier otra persona histórica que haya existido en la historia. Amén. O en aquella otra persona venidera que vaya a venir, que vaya a ser popular o famosa. No hay límites, amén, al desarrollo de esta verdad. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Y solo en ese nombre, solo en el nombre del Señor Jesús hay salvación. Solo en ese nombre. Por esta razón es que Pablo mandó bautizar nuevamente a aquellos 12 hombres, porque no había sido su nombre invocado el nombre del Señor Jesús, porque solo en el nombre del Señor Jesús hay salvación, solo en ese nombre. Dice Mateo 1:21. Dice así, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 24:47. Dice sí, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Ahora Hechos 4:12. El Señor, si están apuntando, es bueno que estén apuntando para que repasen después. Amén. Dice así, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y esto lo entendía perfectamente los apóstoles y perfectamente
el apóstol Pablo que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Por eso es que les preguntó a aquellos 12 hombres, ¿en qué nombre fuisteis bautizados? ¿O cómo fueron bautizados ustedes? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo sabía cómo era el bautismo de Juan. Por eso dijo, ustedes necesitan ser bautizados otra vez en el nombre en el cual está la salvación, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, más que en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Hay muchas otras bendiciones que están o se encuentran en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Por ejemplo, hay sanidad en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice Hechos 3, 6. Hechos 3, 6 dice, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. En otras versiones dice, levántate y anda. ¿Y qué pasó con aquel paralítico? Se levantó, gloria al Señor, y empezó a andar, empezó a brincar, porque el nombre del Señor Jesús fue invocado sobre él para sanidad. Amén. Aleluya. Y ahí miramos cómo en el nombre del Señor Jesús hay poder. Hay poder en el nombre del Señor Jesús, y Pedro lo sabía. Y Pedro no era una persona rica, por eso dijo, yo no tengo oro, ni tengo plata, pero lo que tengo te voy a dar. ¿Qué tenía? Gloria a Dios. El nombre que es sobre todo nombre, gloria al Señor. Y dijo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda, levántate y anda, gloria al Señor. Yo pienso que eso fue mejor que si le hubiera dado oro o que si le hubiera dado plata. Amén. Aleluya. Le dio algo mucho más valioso que el oro y la plata, que es una sanidad, porque este hombre no podía caminar, estaba paralítico, siempre estaba ahí para la entrada de la puerta, amén, a un lado de la puerta hay una entrada, pidiendo una ayuda, y esta ayuda que recibió fue más grande de la ayuda que él esperaba. Amén. Su sanidad, en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. Hechos 3:16. Ahí más para bajito. Dice, y por la fe en su nombre, Gloria a Dios. es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. Aleluya. Está hablando del mismo hombre que acababa de ser sano del paralítico. Miren, en la fe que hay en el nombre del Señor Jesús, recibió aquel hombre paralítico una sanidad perfecta. ¡Wow! Amén. Aleluya. Recibió, dice, se le ha dado esta perfecta sanidad. Por eso decimos que cuando Dios trabaja no hace las cosas a medias, amén. Amén. Cuando hace algo lo hace perfecto y bien hecho. Recibió una perfecta sanidad. Ahora entendemos por qué cuando se levantó empezó a brincar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya no le dolía nada. Todo se le acomodó en su lugar. Si tenía sus pies doblados o no derechos, ahí se le enderezaron sus pies. Amén. Aleluya. Si le dolía algún nervio, algún músculo, se le fue el dolor para siempre. Gloria a Dios. Le aconteció una perfecta sanidad. Gloria al Señor. Yes, Jesus. Gracias al Señor. Y todo esto aconteció en su nombre, por la fe en su nombre. Por eso quería usar estas escrituras para que miremos que en su nombre hay poder Amén. Aleluya. y hay muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús.
Ya miramos que en el nombre de Jesús hay sanidad. Ahora vamos a ver cómo también hay poder. Aquí ya miramos un ejemplo en Lucas 10, 17. Dice Lucas 10, 17. Los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder y los demonios lo saben y se sujetan al nombre del Señor Jesús también. Aleluya. Por eso preguntó aquella ocasión el apóstol Pablo: ¿tú crees que Dios es uno? Amén. Dice, yo creo que le contestaron que sí, porque dijo: bien haces. También los demonios creen y tiemblan, se sujetan al nombre del Señor Jesús. Dice Marcos 16, 17. Dice: y estas señales acompañarán, o otra versión dice, y seguirán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Aleluya. ¿Cómo es posible que en el nombre de Jesús pueda alguien echar demonios? Es posible porque en el nombre de Jesús hay poder. Gloria al Señor. Aleluya. En el nombre del Señor Jesús hay poder. Por eso dice aquella escritura donde comenzamos, en Mateo 28, decía: toda potestad me ha sido dada. Así de que todo el poder está sobre el nombre del Señor Jesús. Toda la potestad, toda la deidad, gloria al Señor. Hay bendición en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. También hay protección en el nombre del Señor Jesús. Dice Proverbios 18, 16. El nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y está a salvo. El nombre del Señor es torre fuerte. Proverbios 18, 10. ¿Y quién es el Señor? El Señor Jesús. En una ocasión les dijo el Señor a sus apóstoles: ustedes me llamáis Señor y hacéis bien porque lo soy. Entonces sabemos que el Señor es el Señor Jesús. Y dice: el nombre del Señor es torre fuerte. Entonces hay protección en el nombre del Señor Jesús también. Gloria al Señor. Hay muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Otra bendición que podemos ver en el nombre del Señor Jesús es que las oraciones en el nombre de Jesucristo reciben contestación. Ahí está otra bendición que podemos recibir del nombre del Señor Jesús. Todas las oraciones que se hacen en el nombre del Señor Jesús reciben contestación. Dice Juan 14, 14. Y aquí estaba hablando el mismo Señor Jesús en persona. Dice Juan 14, 14. Si me pedís algo en mi nombre, ¿qué pasará? Yo lo haré. Y si el Señor nos dio su palabra, que Él lo haría, es porque Él lo va a hacer. Gloria al Señor. Aleluya. Él no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él es Dios. Dice: si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces todas las oraciones en el nombre del Señor Jesús reciben y recibirán contestación, porque Él, como quien dice, así lo ha prometido. Todo lo que me pidáis en mi nombre. Pero miren qué importante es que sean en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, para que Él pueda obrar, para que Él pueda hacerlo, para que Él pueda contestar esa oración. Tenemos que hacerlo en su nombre. Gloria al Señor.
También el bautismo de agua tiene que ser en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hechos 2:38. Creo que este no lo hemos leído, vamos a leerlo. Son escrituras muy conocidas, amén. Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos aquellos testigos de aquellas cosas que llamó el Señor, en qué nombre estaban enseñando, en qué nombre estaban predicando el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Dice, y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre. Y como él sabía cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí lo dice en el nombre de Jesucristo, o de Jesús el Cristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como Pedro aquí estaba en esta ocasión predicando en hebreo, me imagino que estaba hablando en hebreo el nombre del Señor, y aquí me imagino que pudo haber dicho, y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach. Así se dice en hebreo Jesucristo, o Jesús el Cristo. Yeshua HaMashiach. Aleluya. En este nombre eran bautizados en Jerusalén. También miramos cómo el Espíritu Santo es dado a través del nombre del Señor Jesús. Dice Juan 14:26, ya para cerrar, gloria al Señor. Juan 14:26, gloria al Señor, apúntenlo para que después lo lea, lo repase. Dice así, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero miren, a través de qué nombre es dado el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es enviado a través de mi nombre. ¿Y cuál es su nombre? Jesús. O Jesucristo. También es correcto decirlo, amén. Amén. Jesucristo es Jesús el ungido. Entonces ya podemos ver que no hay otro nombre Amén. que podamos invocar en nuestras oraciones, cuando cantamos cuando queremos alabarlo con himnos, amén, que traigan bendición, tiene que ser en el nombre del Señor Jesús, gloria al Señor. Y cuando recibimos esta revelación, podemos cantar con todo nuestro corazón que Él tiene toda la potestad, amén. Él tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Dijo, toda potestad se me es dado en el cielo y en la tierra. Así de que en Jesús, en su nombre, tenemos todas las de ganar. Tenemos todas las bendiciones que necesitamos para nuestra vida diaria, para nuestra sanidad, para nuestra comida espiritual, para nuestro bautismo, Amén. para todo. Tenemos que tener en cuenta su nombre, gloria al Señor. Y espero que esta enseñanza les sea de mucha bendición. El propósito de esta enseñanza era que entendiéramos que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Por eso es que en todos los ejemplos que vemos en la Biblia se invocaba el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. De mi parte, Dios los bendiga y sigan orando por nosotros, por el pastor, por su esposa, por mí, por mi esposa, para que el Señor nos siga fortaleciendo y para que el Señor Jesús nos siga bendiciendo y poder ser de bendición para todos ustedes.
Y quisiera que hiciéramos una pequeña oración para así quedar despedidos. Amén. Y Aleluya. aquí estaremos el domingo con la ayuda del Señor Jesús. Gloria al Señor. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Dios los bendiga. Bendito y buen Dios, creador del cielo y de la tierra, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por habernos revelado tu nombre, Señor Jesús, porque sabemos que tu nombre es sobre todo nombre, Señor, y en tu nombre hay poder, en tu nombre hay bendición, en tu nombre hay sanidad, en tu nombre lo tenemos todo, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por habernos confiado y revelado tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias, te damos la honra y la gloria, porque a ti te pertenecen, Señor. Te pertenece la honra y la gloria, Señor. Tú eres el santo de los santos, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el creador de todas las cosas, Señor. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque nosotros somos y formamos parte de tu voluntad, Señor. Gracias porque nosotros estábamos en tus planes, Señor Jesús, y henos aquí, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos que nos despidas de este lugar, Señor, pero que tu espíritu, tu presencia, Señor, tu nombre siempre esté sobre nosotros, cuidándonos y protegiéndonos donde quiera que estemos, Señor, donde quiera que vayamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. Como dijiste tú en tu palabra, todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Eso te pedimos en tu nombre, Señor Jesús, que nos cuide, nos bendiga, nos protejas de todo peligro, de todo mal, Señor. Y te damos toda la gloria, Señor. Y te amo, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Aleluya. amén, gloria al Señor. De mi parte Dios les bendiga. Así quedamos despedidos los unos de los otros. Amén. Y sigamos adelante. Y aquí estaremos con ayuda de Dios el domingo. Dios les bendiga. Aleluya.